¿Qué le parece el título que me escogieron para hoy? Está bonito, ¿verdad? Las nuevas generaciones y lo profético. Llevo como un mes tratando de ver qué les digo hoy. Así que el Señor nos ayude. Y sabe, hay temporadas en las que como que el Señor está poniendo el dedo en el renglón, ¿sí? Algo así como cuando usted está leyendo y de repente algo le llamó la atención y entonces usted se detiene allí y hace un énfasis, hace una pausa, le dedica tiempo, medita sobre eso. Y bueno, como que en esta temporada el dedo se ha puesto en el renglón de lo generacional, de lo profético, de la identidad de una casa y de alguna manera de la responsabilidad que tenemos para dejar un legado y para ministrar a una generación que seguirá haciendo lo que otros han hecho. Y creo que también el Señor nos ha hablado sobre el hecho de que entre una nueva generación no quiere decir que la anterior se va. A veces hay un acompañamiento y unos simplemente van abriendo camino a otros, pero hay unas transiciones bien interesantes en Dios. Mire, esto se ha puesto mejor todavía. Muchas gracias, Sammy. Vamos a comenzar por el libro de Génesis, si usted me acompaña, al capítulo 17, verso 7. Y quiero nada más leerle esa escritura para dejar establecido un fundamento importante, y es el hecho de que Dios es un Dios de generaciones. A Él le importan las generaciones y Él trabaja generacionalmente. Dice Génesis 17 en el verso 7: y estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia después de ti por todas sus generaciones, por pacto eterno, de ser Dios tuyo y de toda tu descendencia después de ti. Es interesante ver cómo cuando Dios trabajaba con una persona en la Escritura y establecía con esa persona un pacto, no dejaba por fuera a su descendencia o las generaciones que venían después de él, sino que los incluía. Y luego cuando vamos leyendo a lo largo de la Escritura, vemos cómo una y otra vez están nombrando las distintas generaciones de las cuales Dios era Dios y que seguía siendo Dios. Dios de Abraham, ¿sí? Dios de Isaac, Dios de Jacob. Y luego hay una escritura que dice: por cuanto Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Es decir, que Él toma en cuenta toda esa genealogía o esas generaciones y las conecta como una verdad presente. Él es el Dios de todas estas generaciones y tienen una continuidad. Cuando nos encontramos con este tema de las nuevas generaciones y lo profético, yo decía: bueno, Señor, ¿qué ha cambiado? ¿Las generaciones o lo profético? Porque sabe, a veces nos hacemos esas preguntas, ¿sí? ¿Será que lo que está cambiando es la forma en la que las generaciones hacen ciertas cosas? ¿O será que lo profético ha cambiado? ¿Es diferente antes a como debe de ser hoy? ¿O será que hemos concebido esa diferencia porque ahora lo vemos a través de los lentes de lo que consideramos normal hoy y que quizá antes era diferente? No vengo a decirle que tenga yo la respuesta, pero sí tengo la inquietud para que también usted juntamente conmigo se haga partícipe, pues no quiero decir de esa inquietud, pero sí de ese deseo de inquirir en Dios. Así que nos vamos a ir a la Escritura para ver cómo Dios ha tratado con este asunto a lo largo del tiempo, y creo que algo podemos sacar de aquí esta mañana. Y vamos a comenzar, o a continuar, porque ya comenzamos, en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, en el capítulo 25.
Y en los primeros 7 versículos vamos a encontrar una dinámica bien interesante. Es una dinámica que es inter y transgeneracional y que tiene que ver con algo que es sumamente profético y que al día de hoy creo que debe de mantener su esencia. Y esto es cuando David hace esta distribución o redistribución de los adoradores que realmente eran gente profética adoradora. Y lo dice la escritura de esta forma. Vamos al capítulo 25 de Primera Crónicas desde el verso 1. Además, dice la escritura, David y los comandantes del ejército se pararon para el servicio, entiéndase, para el ministerio. Algunos de los hijos de Asaf, de Emán y de Jedutún, que habían de profetizar con liras. Vea qué interesante, ¿no? Dice, habían de profetizar con liras. No dice que tocarían muy bonito la lira. No, dice profetizarán con liras, arpas y címbalos. Y el número de estos, conforme a su servicio, fue de los hijos de Asaf. ¿Qué eran de Asaf? Los hijos. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanías, Azarela. Los hijos de Asaf estaban, dice, bajo la dirección de Asaf. ¿Bajo la dirección de quién? Es decir, el padre estaba dirigiendo a los hijos. Que profetizaba bajo la dirección del rey. ¿Profetizaban bajo quién? Bajo el rey. Entiéndase entonces que el rey estaba sobre Asaf y Asaf sobre sus hijos. ¿Estamos bien hasta allí? Está muy clara aquí la estructura. De Jedutún, los hijos de Jedutún: Gedalías, Feri, Jesaías, Simei, Asabías y Matatías. 6. Bajo la dirección de su padre Jedutún con la lira. ¿Bajo la dirección de quién? De Jedutún, que con la lira que hacía, dice, profetizaban dando gracias y alabando al Señor. O sea, los primeros profetizaban bajo la dirección del rey. Estos segundos profetizaban dando gracias y alabando al Señor. Es decir, que el rey les decía, profeticen sobre esta línea. Y entonces los hijos de Asaf musicalmente profetizaban de acuerdo a la instrucción apostólica. Porque es básicamente lo que estamos viendo aquí. David era el rey y figura, digamos, de aquel que daba instrucción al resto del equipo. Pero había momentos donde el rey de repente decía aquí, con los hijos de Jedutún, daban gracias, profetizaban, dice, dando gracias y alabando al Señor. Es decir, que había también un momento de gratitud. De Emán, los hijos de Emán: Buquías, Matanías, Uziel, Sebuel, Jeremot, Ananías, Anani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Josbecasa, Maloti, Otir, Maasiot. Y todos estos dice que fueron los hijos de Emán, el vidente del rey. ¿Qué era Emán? Un profeta vidente. Para ensalzarle conforme a las palabras de Dios, porque Dios dio a Emán 14 hijos y 3 hijas, y todos estos, los hijos y las hijas, y todos estos, ¿qué dice? Estaban bajo la dirección de su padre para cantar en la casa del Señor con címbalos, arpas y liras para el servicio de la casa de Dios. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo la dirección del rey, y el número de los que fueron instruidos en el canto del Señor con sus parientes, todos los que eran hábiles, fue de 288. Bien, esta mañana mi intención no es entrar en la dinámica de adoración específicamente, sino más bien en el hecho de que había interesantemente una vinculación familiar en el ministerio, y que en este caso particular de este servicio era sumamente profético, y que había una dirección regia que dirigía a estas fuentes proféticas bajo la dirección de David. Y entendemos que David, pues que es como una sombra y figura de Jesús, porque bueno, el hombre era sacerdote,
El hombre era profeta, el hombre era rey, ¿verdad? Unas tres unciones singularmente fusionadas en él. Y en este capítulo en particular de Primera de Crónicas lo vemos dirigiendo a un equipo profético, cosa que me parece sumamente interesante. Un equipo profético bajo la dirección del rey, y no era cualquier rey. Así que vemos generaciones y lo profético coincidiendo. Generaciones nuevas, bueno, pues si eran los hijos de Asaf, de Emán y Jedutún, sí, nuevas generaciones las que seguían, bajo las instrucciones de su padre, y los padres bajo la instrucción del rey. Pero esta dinámica de mentorado, de guianza, de dirección, de paternidad, lo vemos también a lo largo de la Escritura, y me gusta mucho ver las similitudes y también las diferencias que vemos en Elías, que vemos en Eliseo. Usted conoce la historia. Eliseo se dice que sirvió a Elías por cerca de 12 años, quizá 14. Le pusieron el manto en señal de escogencia. Pues Eliseo parece que no lo estaba buscando, porque él andaba en otros menesteres, ¿verdad?, con las yuntas de los bueyes, pero entendió lo que significó la escogencia. A diferencia de lo que acabamos de leer en Primera de Crónicas 25, que yo sepa no había una familiaridad, una línea genealógica entre Elías y Eliseo, al menos eso pienso. Sin embargo, aún así, Eliseo entiende que él está siendo escogido y que le va a tocar dejar algunas cosas para poder hacer otras. ¿A cuánto les ha pasado eso? Profunda sabiduría. A veces tenemos que dejar de hacer algunas cosas para poder hacer otras, ¿no es cierto? Así que a Eliseo le tocó dejar las yuntas de los bueyes para poder seguir a Elías. Y Elías como que le dice: bueno, ¿y yo qué tengo contigo que me vienes a decir de que solo déjame aquí despedirme de la gente? Voy a hacer una fiestecita, un asado, para decirle chao al mundo que conocía, y entonces me dispongo a estar a tu servicio. Y Elías como que le dice: ¿yo qué tengo contigo? Pero tenía mucho que ver, Tanto así que siguieron juntos unos 12, 14 años. Y entonces nos encontramos con que tanto Elías desarrolló una relación muy cercana con Eliseo, y Eliseo, luego que viene a ser su sucesor, porque le pide una doble porción de su unción, y entendemos que esa doble porción significa: déjame ser el primogénito de entre tus hijos proféticos, para ser yo el que siga con la estafeta. Entiéndase que eso es lo que Eliseo pidió, porque la doble porción se le daba al hijo mayor, porque se entendía que el hijo mayor tenía que cuidar no solamente de sí, sino también de la madre que quedaba. En este caso, pues no es una madre propiamente a la que le toca cuidar a Eliseo, sino a todos los otros hijos de los profetas, que a cada pueblo que llegaba le decían: hey, ¿sabes que te van a quitar a tu mentor, a tu padre hoy? Sí lo sé, callad, callad. Y a cada otro pueblo que iba: ¿sabes que se te va a quitar hoy a tu? Sí lo sé, callad. Es algo así como que los profetitas mini estaban yendo donde el profeta hermano mayor, como diciéndole: a nosotros Dios nos ha revelado que tal y tal cosa va a pasar. Y Eliseo como diciéndoles: sí, muchachos, en lo que usted viene, yo ya fui, ya regresé, yo lo sé, pero estése quieto, tranquilos, callen, yo lo sé. Y al final, vamos a leer más adelante sobre eso. Bueno, Eliseo hace una petición: dice: yo lo que quiero es una doble porción de tu espíritu. Y Elías como que le dice: bueno, si ves, cuando te sea quitado, si acaso ves, bueno, que así sea, pero si no. O sea, tampoco es como que le dio seguridad a Elías, ¿verdad? Pero usted conoce la historia y sí logró ver ese torbellino y esos carruajes de fuego. Y en su momento leeremos sobre ese momento especial, pero voy a irme un poquito más adelante en la historia, porque a Eliseo le toca en su momento poder mentorear a los hijos de los profetas. Yo entendería que posiblemente
algunos de estos hijos de los profetas, de los cuales vamos a leer más adelante, podrían haber sido algunos de esos que le fueron a decir: sabes que hoy te van a quitar a tu padre. Porque esos eran los hijos de los profetas, entiéndanse, los discípulos de Elías, que al igual que Eliseo estaban sentados a sus pies, entendiendo que estaban siendo enseñados, impartidos por Elías, pero que de entre ellos se dio la escogencia de uno que habría de tener la doble porción, y con eso la responsabilidad de sostener lo que quedaba por seguir haciendo. Muy probablemente incluidos aquellos que llegaron a decirle a Eliseo: hey, a Elías te lo quitan hoy o pronto. Y nos vamos a ir a ese pasaje en Segunda de Reyes capítulo 6, porque a diferencia de Eliseo, que le tocó ver que le llevaran a su maestro, a su mentor, a su padre ministerial, digamos, Elías, a Eliseo lo que le tocó fue un poquito diferente. A Eliseo lo que le tocó fue que llegaran los hijos de los profetas a decirles: bueno, ya estamos grandecitos, el lugar se nos quedó chiquito y tenemos que ir a hacer otro lugar. Pero se lee por allí que hubo uno que le dijo: pero si vienes con nosotros. Y eso se encuentra en Segunda de Reyes capítulo 6, en los primeros 7 versículos. Y ese pasaje dice así: esto es Eliseo y sus discípulos. Y los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: mira, el lugar en que habitamos contigo es muy estrecho para nosotros. El lugar en el que habitamos, ¿dónde dice? Contigo. Es decir, que vivían juntos. ¿Sí? Ese sí era un discipulado cuerpo a cuerpo, hermano. Vivían juntos. Te rogamos que nos dejes ir al Jordán, para que cada uno de nosotros tome de allí una viga y nos hagamos allí un lugar donde habitar. Es decir, estaban pidiendo permiso. No es que estaban comunicando que se iban, sino que le estaban diciendo: te rogamos que nos permitas irnos al Jordán y ahí nos hacemos un lugar más grandecito para que pues podamos caber mejor. ¿Sí? Y él dijo: id. O sea, les dio permiso, váyanse. Pero gloria a Dios por este sabio hijo. Mire, había uno, dice, entonces uno dijo: te rogamos que consientas en ir con tus siervos. Yo me puse a meditar y dije: ese bendito que dijo ven con nosotros, algo entendí, hermano. Porque no es lo mismo venir y decir: padre, madre, nos da permiso, fíjese que queremos ir allá a abrir otra obra y queremos crecer porque es que ya nos quedó chiquito aquí. A que venga uno que diga: no solamente queremos que nos des permiso, queremos que vengas con nosotros. Todavía te necesitamos. Necesitamos tu dirección, tu sabiduría. Esto no solamente se trata de que nosotros ya podemos construir, sino que hemos entendido que tú eres importante. Y él respondió: yo iré. Fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron árboles. Pero sucedió que cuando uno de ellos estaba derribando un tronco, el hierro del hacha se le cayó al agua y gritó: ay, Señor mío, era prestada. Yo digo: Señor, qué mala fama la de estos profetas, man. Este que pide prestado el hacha para ir a hacer casa, ni tenía hacha propia. El otro que dejó a la mujer endeudada y tuvo que ir al profeta para decirle: haceme un milagrito porque este marido mío me dejó endeudado y hasta los hijos me van a llevar. Y entonces, por causa del milagro y la unción profética, le dijo: vaya, entonces busque prestadas vasijas, muchas, y enciérrese con sus hijos y empiece a vertir del poco aceite que tiene, y de ahí va a ser usted una empresita de aceite de oliva y va a vender, y de lo que vende usted va a pagar todas sus deudas, y de lo que le sobre va a poder vivir usted y sus hijos. Así que algo me dice a mí que estos profetas necesitaban ponerse un poquito en cintura, porque como que esa área, no sé por qué no la tenían muy clara, ¿verdad? Así que este andaba con hacha prestada. Ay, Señor mío, le dice, era prestada. Entonces el hombre de Dios le dijo: ¿dónde cayó? Y cuando le mostró el lugar, cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro.
y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. A mí esto me deja una gran enseñanza, amados, porque aunque el profeta discípulo tenía la fuerza para derribar los maderos con el hacha, aunque podía cortar árboles para hacerse un lugar propio, todavía habían cosas en las que necesitaba a su padre profético. No solamente se trataba de la fuerza o el tamaño, sino también de la sabiduría. Y yo, la verdad, no leo ahí que Eliseo le haya dicho: bárbaro, pero ¿por qué pediste prestado? Vos tendrías que tener la tuya. O sea, no veo una actitud de regaño, sino veo aquí a un profeta maduro que le resolvió el problema. Le dijo: vaya papá, tenga. Qué enseñanza, ¿no? No sé, si yo hubiese sido ese, con pena, así como: gracias papá, vamos a seguir aquí cortando el arbolito, ¿verdad? Porque nosotros los que dijimos que estábamos grandes para tener un lugar ahí, porque nos quedaba muy chiquito allá contigo. Pero yo no veo un Eliseo resentido, ¿sabe? Él dijo: voy con ustedes, vamos. Para empezar, les dio permiso. Les dio permiso sin que le hubieran dicho que fueran con él. Es decir, una postura madura. Necesitan un lugar más amplio. Vayan, hijos, vayan. Y entonces un alumbrado, un entendido, le dijo: pero ve con nosotros. Me imagino que eso le haber caído como un bálsamo, ¿no? Alisa haber dicho: ay, bendito este hijo entendido, que entendió que todavía nos necesita para algo, ¿no? Y yo no sé si al que se le cayó el hacha habrá sido o no al entendido que le dijo que fuera con ellos. La escritura no nos dice. No sabemos si fue uno de los que solamente pidió permiso para que se fuera, o si fue de aquel que dijo: pero también ven con nosotros. No lo sé, hay que el Señor nos revele, ¿verdad?, cuál de ellos habrá sido. Pero lo cierto es que ha quedado ese registro allí, simple y sencillamente porque nos confirma que la importancia de ese acompañamiento, aun cuando ya estamos grandecitos, es importante. Luego vemos en este tema de lo generacional, vamos a andar navegando a través de la escritura un poquito más. Encontramos ahora en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, a un evangelista con hijas proféticas. ¿Verdad qué interesante? Y dice el libro de los Hechos en el capítulo 21, versos 8 y 9, dice: al día siguiente partimos y llegamos a Cesarea, y entrando en la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, entiéndase que si era uno de los 7, este es uno de los que escogieron para que sirviera las mesas, ¿se acuerda? Porque las mujeres estaban, ¿verdad? Había un revolú, dirían en Puerto Rico, ¿verdad? Había un problema, había un relajillo ahí, porque había que servir y atender, ¿verdad?, las viudas, y pues como que eran varias, y los apóstoles decían: sí, hay que atenderlas, pero miren, nosotros tenemos que también atender la oración, el ministerio de la palabra. No nos damos abasto, escojamos a 7 varones de buen testimonio de esta estirpe, con estas características, para que nos ayuden en ese menester y nosotros podamos ir dedicándonos al ministerio de la oración y de la palabra. Y uno de esos 7 fue Felipe, el evangelista. Es decir, que el hombre no solo servía mesas, el hombre tenía un llamado. Y dice aquí que en Cesarea entran en la casa de Felipe el evangelista. Yo me pregunto y digo: los apóstoles no iban a entrar a cualquier lugar. Si fueron a buscar a Felipe en Cesarea, es porque ese era el hombre referente en el lugar. Vamos a ir a Cesarea, ya saben a dónde, muchachos, es donde Felipe. O sea, este hombre es de los 7, no es cualquiera. Pero dice ahí además sobre Felipe que nos quedamos con él, era uno de los 7, y este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y yo, mire qué interesante, Felipe, un evangelista con hijas proféticas. No digo hijas profetas, porque dice que profetizaban. Y pues para profetizar usted no necesariamente tiene que ser profeta de oficio, y eso lo tenemos claro. Pero sí me parece muy interesante que Felipe, siendo evangelista, tenía hijas proféticas. ¿Está conmigo?
porque yo soy un convencido de que las vertientes y las unciones son complementarias y pueden fluir para poder tener, como quien dice, un panorama más claro, más completo del todo de Dios. Así que Felipe el evangelista con hijas proféticas. Ahora bien, lo profético, yo diría, todo llamado, todo legado requiere de una sucesión. Es decir, ¿quién va a seguir haciendo esto que hacemos? Y cuando lo llevo al pasado otra vez acá, o más al pasado, porque por sí ya estábamos en el pasado, ¿no? Pero si nos vamos de vuelta al Génesis, yo veo muy interesante cómo funcionaba la dinámica de las tribus en Israel. Fíjese que dice aquí el libro de Génesis, en el capítulo 49, lo vamos a leer en un momento, pero antes le pongo un poquito de contexto. O sea, en Israel las tribus tenían una destreza, una habilidad, un llamado, y se buscaba perpetuar entre ellos esa habilidad o esa destreza o ese llamado. Y no me refiero exclusivamente a destrezas o llamados puramente espirituales, me refiero también a habilidades y destrezas que tenían que ver con distintas necesidades de la vida. Por ejemplo, los que manejaban los negocios, habían unos buenos para el tema de la mercadería, para el tema del negocio, para manejar los puertos. Habían otros que eran muy fuertes en la adoración, otros muy fuertes en la guerra, otros entendidos en los tiempos. ¿Qué quiero decirle con esto? Que en las tribus de Israel habían distintos llamados, distintas habilidades, distintas unciones. Todos eran el pueblo de Israel, pero cada uno tenía una veta, una vertiente que Dios determinó que brillaran en esa área. Pero cuando había que ir a la guerra, iban todos, hermano. Cuando había que ir a conquistar territorio, hasta los que se quedaron del otro lado del río dijimos, pero vamos a mandar a nuestros hombres. Y cuando nuestros hermanos logren conquistar esto y estén tranquilitos de que ya la zona está asegurada, entonces vamos a volver al lugar donde nosotros ya nos establecimos. Manasés, la media tribu, sí, conocidos por eso, porque dijeron, no, a nosotros nos gusta de este lado del río, aquí nos quedamos. Y no se los prohibieron, dijeron, está bien, quédense allí, pero vamos a conquistar allá, que para allá vamos. Y cuando todo esté tranquilito, usted se regresa. Y dijeron, está bien, y así lo hicieron. Dice Génesis 49:13, Zabulón habitará a la orilla del mar y será puerto para naves, y su límite será hasta Sidón. Zabulón era la tribu del business, hermano. Zabulón era el de las mercaderías, el de los puertos, de la import y export. ¿Y cuántos saben que para poder realizar la obra del Señor se necesitan recursos? ¿Sí? Zabulón eran los fuertes en el negocio marítimo. ¿O cuántos aquí no conocen lo que cuesta ir a levantar 3,000 altares? Porque uno quiere ir a todos los pueblos, a los caseríos, y se ocupa avioneta para ir a unos lados, se ocupa lancha para llegar a otros, noches de hotel, comida en el camino, combustible, ¿sí? La vez pasada quisimos ir allá aquella puntita de Puerto más allá de Puerto Lempira, y era una locura, hermano. Tan loco fue que me lo prohibieron y por eso no fui. Pero ya mero teníamos contactadas las lanchas de la naval y ya nos dijeron, es tanto, usted se iría de espaldas, cuántos miles de lempiras se ocupaban en combustible para poder ir en una lancha rápida, con soldados armados, escoltados, para poder ir a semejante zona peligrosa. Y mamá me dijo, no, así no. Dije, donde manda capitán,
no manda marinero. Y no lo hicimos así, lo hicimos de otra forma, ¿verdad? Ahí fuimos con el hermano Enrique en una avioneta que triste y lamentablemente 2 meses después se desplomó en Roatán esa avioneta. Ve usted, fuerte, ¿no? Cuando yo vi esas fotos y vi el número de la matrícula de la avioneta, yo quedé helado, hermano. Y Señor, nos libraste. Pero también me libró de hacer esa locura de irme por alta mar hasta la puntita de Honduras. Eso era una locura, hermano. Estaba dispuesto, pero era una locura. Así que, sí, ya cuando me dijeron, no, mira, es que son 18 horas de ida y no sé cuántas de vuelta, y yo dije, sí, ¿verdad? Está complicado. Yo dije, en 4 o 6 horas la hacemos. No, y empieza, ¿verdad?, el capitán de la naval a tirarme unos mapas así con vectores y toda la cosa. Son tantos nudos y millas náuticas, y me empieza a hacer todo un cálculo ahí. Le dije, no, me dice, no, ahí son un montón de horas, hermano. Me dice, está bien, dije yo, es loco esto. Vamos a hacer caso. De los hijos de Isaacar, dice Primera de Crónicas 12, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Isaacar, entendido en los tiempos. ¿Dónde hay que estar? ¿Qué es lo que hay que hacer? Isaacar era esa brújula para Israel. Pero no dice que Isaacar era experto en hacer negocios en el mar y en los puertos. Es decir, nos necesitamos todos, hermano. Y cuando entendemos entonces ese diseño, nos complementamos. Ahora sí vamos a volver a Elías y a Eliseo, porque entiendo que aquí es importante dejar una huella con respecto a lo que modelamos. Miren, en educación hay un principio y es muy sencillo. El mensaje no verbal pesa más que el mensaje verbal. En otras palabras, los niños van a aprender más por lo que te ven hacer que por lo que te escuchan decir. Entonces, mire quién dijo tengo uno aquí tomando nota. Dice Segunda de Reyes capítulo 2 del verso 8 al 14. Esto es Elías y Eliseo, ¿no?, en esa transición de la que mencionamos hace unos minutos atrás. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Verso 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Aquí ya se lo confesó y se lo dijo claro: me voy a ser quitado de ti, así que pide ahora, que para mañana es tarde. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuera quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en 2 partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído. Ni siquiera se lo dio, hermano. Se le había caído, pero ya la promesa estaba: si es cuando sea quitado de ti, la doble porción te va a venir, pero si no, no. Dice entonces que alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas,
se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Cómo lo hizo Eliseo? Míreme aquí. Como lo vio hacer a su padre. Del mismo modo. Y yo no estoy aquí para decirle que todo lo que Eliseo hizo después hubiese sido igual a lo que hizo Elías. Porque lo que Eliseo terminó haciendo se registra que fue el doble. Pero así como aquel que llegó a decirle a Eliseo: y te ruego que vayas con nosotros, yo creo que aquí hubo una siembra y una cosecha. En la medida que Eliseo pudo reconocer en Elías una figura paterna, un modelo, y que siguió ese ejemplo, así también Eliseo pudo cosechar, y de los hijos de los profetas hubo al menos alguno que dijo: no solo danos permiso de ir, ven con nosotros, ven con nosotros. Así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, dice. Se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Sabe lo interesante de estas sucesiones y esos legados? Es ¿cómo lo vas a hacer cuando ya no esté tu padre? ¿Sabes? Porque una cosa es cuando te ven y otra es cuando no te ven. Y no es necesario de que se hayan ido para que te vean o no te vean. ¿Está conmigo? Qué silencio, man. Está fuerte eso, ¿eh? Sabe, a veces yo hago así como memorias, ¿verdad? De todo el camino que hemos venido recorriendo. A ver, de broma en broma, hermano. Ya son 25 años en este trote. Y me acuerdo de las primeras misiones, ¿verdad? Y todavía me acuerdo de las de antes. Esas fueron hace 39 años ya. Subiendo a la montaña, 40 años. Yendo a Valle Bonito, a Pacheco. Presenciar cuando caía el vino, cuando la gente se le comenzaba a llenar de aceite las manos, las vigilias. Usted no sabía cuándo la cosa terminaba, hermano. Ahí solo se sabía que empezaba, pero no cuándo terminaba. Los fríos de Valle Bonito, mire, el de ahorita no es nada, pero los fríos que hacía allí. Y usted le decía: bueno, vaya, acuéstese pues. Y eran unas cabañitas que así eran los huecos entre tabla y tabla, hermano. ¿Cuál era? O sea, el viento soplaba como que si estuviera en la llanura usted. La guitarrita desafinada, pero la gente se sanaba. Había palabra profética. Fluía el asunto, ¿verdad? Y uno dice: qué importante haber vivido eso. En Pacheco usted subía y usted solo sabía que lo iban a invitar ahí a un cafecito abajo de una enramada y que iba a empezar a fluir la palabra profética. Y que lo más probable usted iba a terminar en el piso de tierra. Eso sí era, ¿no? Y yo: Señor, que no perdamos esa sencillez, man, porque tú te movías poderosamente en medio de eso. Luego tuvimos una champa de Manaca ahí por Maprosa, ¿verdad? Que ha cambiado de nombre no sé cuántas veces, ¿verdad? Cómo se llame ahora, pero bueno. Igual vale más que teníamos acerrín, hermano, porque la gente se revolcaba para un lado y para otro lado.
los bolitos pasaban y se llenaban del Espíritu Santo y empezaban a hablar en lengua. De por sí la lengua ya la tenían un poco floja, ¿verdad? Entonces era un poco más fácil, ¿verdad? Todavía no teníamos la revelación de que la Coca-Cola o las gaseosas eran poco saludables, pero se le convertía en vino a la gente. Y cuando usted menos acordaba, estaban bien felices y alegres los hermanos. Y luego fueron tocando otro tipo de experiencias, ¿verdad? Mire cuántas veces no fuimos a México, a Los Ángeles. Volveremos a Los Ángeles. A la Argentina, a España, a Reino Unido. Aunque me sentaron el otro día que todavía no, ¿verdad? Pero yo sé que hay una voz que llama. Hay que esperar turno, hermano. Ya son campos recorridos, pero cada vez es una nueva experiencia. La emoción de que te deja el vuelo. Y cuando te deja, hermano, pero que tú sabes que tienes que llegar, hermano, entonces agarras otro y llega y trasnochas, ¿sí? Como esa vez de México, ¿verdad? Y ese fue el viaje de la tifoidea. No mía, mamá se había enfermado en ese viaje y hubo que llegar. Ese se lo conté, ¿verdad? Eso fue de película, hermano. Más o menos. A ver, más o menos, dice el profeta Abel. Amado, pero uno dice, necesitamos que las nuevas generaciones sepan de estas cosas, las experimenten. Y no le estoy diciendo que vamos a demoler el piso para poner a hacer ring, no se trata de eso. Pero usted tiene que saber de dónde viene. De dónde el Señor nos trae. Y creo que el deseo del Padre es que los hijos avancen, pero que no perdamos nuestra esencia. Los hijos van por cosas mayores por causa del corazón del Padre. Cuando Jesús habla con sus discípulos, ya llega la hora en la que va a ser quitado de ellos, los reconforta con esa palabra. Y lo que les dice es: creedme que estoy en el Padre, en el libro de Juan, capítulo 14, y el Padre en mí. Y si no, creed por las obras mismas. En verdad os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Yo he entendido que el corazón del Padre, y aunque entendemos que Jesús es el Hijo, pero Él es en el Padre y el Padre es en el Hijo. Por lo tanto, Jesús en su momento a los discípulos también les dijo: hijos míos. El anhelo de Jesús era que los discípulos avanzaran, que hicieran las cosas que Él hizo y que hicieran más. Y me llama la atención que dice: porque yo voy al Padre.
El corazón de un padre siempre deseará que los hijos avancen y vayan más allá de donde lograron llegar ellos. Que podamos apoyarnos sobre sus hombros para poder llegar más arriba, ¿sí? Eso es como cuando usted agarra al chiquito y se lo pone acá arriba, porque a esa estatura no logran ver, pero sobre los hombros del padre sí logran ver. Y el padre es el que va caminando en esa etapa, pero el hijo está logrando ver cosas que quizás todavía no ha pagado el precio por ellas. Las está logrando ver porque el padre lo elevó, lo subió sobre los hombros. Amado, pero qué importante saber y entender que usted está logrando ver lo que está viendo porque alguien lo puso sobre sus hombros. ¿Sí? Es por eso. Y que para que usted llegue a verlo por su propia cuenta, le toca, me toca, nos toca madurar y crecer. Hasta que podamos tener entonces esa altura, ese nivel. Y que cuando usted y yo crezcamos lo suficiente para poder ahora sí ver, por causa de que hemos logrado avanzar en ese proceso, entonces entendamos que ya que estamos a esa altura o ese nivel, ahora a nosotros nos toca poner a otros sobre nuestros hombros. Porque hay una generación que sigue y a nosotros nos tocará darle continuidad a lo que un día se comenzó. Así que, ¿cambian las generaciones o cambia lo profético? Hermano, ese es tema de meditación y reflexión. Yo creo que hay cosas que a lo largo del tiempo pueden ir cambiando, pero son cosas de forma, no necesariamente de fondo. Y entonces yo digo, bueno, Señor, permítanos navegar los cambios de forma sin que perdamos la esencia de quiénes somos, ¿verdad? De quién tú nos has llamado a ser. Y que podamos discernir qué cosas pueden ir cambiando sin que hayamos violentado esa esencia. Y qué cosas no deberían de cambiar porque son parte de la esencia. Hay una forma de saludarse, bueno, no de saludarse, es como un saludo tribal que hay en Nueva Zelanda. ¿Sí? Tal vez Abel se acuerda cuando hacen el ha, y empiezan como a gritarle así al oponente, ¿no? Pero usted mira chavos de colegio, así teenagers, y ellos lo hacen también, pero es una cuestión tribal, generacional, de tiempo atrás, ¿verdad? Pero ellos no es que lo adoptan, es que es de ellos, ¿verdad? Es algo de ellos, ¿verdad? Y entonces usted ve que estos muchachitos no se avergüenzan de eso, hermano, ¿verdad? Es decir, cualquiera más occidental de repente diría, uy, no, eso no es cool, vos, yo no voy a hacer eso, ¿me entendés? O sea, ¿no? Pero no, ellos, eso es suyo, esas gentes así. Entonces el saludo maurí creo que es, ¿no? Entonces es como que ¿sí? Y está así todo un grupo, ¿verdad? Y es un asunto que puede ser como tribal de posesión, como cuando van a un partido de rugby, una cosa así, ¿verdad? Como también puede ser un saludo de despedida para honrar, ¿verdad? O cuando alguien viene de una temporada que no lo han visto y entonces lo honran con ese saludo tribal, ¿verdad? Y qué interesante, ¿verdad? Esta gente
no se avergüenza del evangelio, diría yo en otro contexto, ¿verdad? Es decir, no les da pena decir somos así, hermano. O sea, tráigalo aquí al contexto nuestro. No se avergüenzan de que daban vuelta en el aserrín. No se avergüenzan de que la coca se les convertía en vino y por el espíritu hasta los bolitos hablaban en lenguas, ¿verdad? No se avergüenzan de que comenzamos entre tablas y el frío, ¿verdad? Y una guitarra desafinada, ¿verdad? Como que de ahí venimos, hermano, ¿verdad? Y es lo que somos, es de donde venimos. Y ciertamente creemos que el río profético sigue. Entendemos que los tiempos cambian, pero también entendemos que hay una esencia. Hay una esencia propia de cada tribu, de cada casa. Y digo, Señor, danos la sabiduría para encontrar ese balance de cómo entender las inquietudes de la generación nueva, de lo que viven, pero también para entender las cosas que siguen siendo esenciales, que no están sujetas a un cambio porque son parte de la semilla original. No sé si me explico, ¿no? Que las formas no vayan a terminar opacando el fondo, el origen, la esencia de las cosas. Y enséñanos a cómo no solo entrenar, sino modelarle a las nuevas generaciones aquello que algunos atisbamos a ver y que estamos conscientes de que el tiempo va avanzando, pero que es importante no solamente conocer de esas historias, sino entender cómo eso tuvo un impacto en aquello a lo que Dios nos ha llamado. Y esta mañana, todavía es mañana, creo que sí, tenemos 7 minutos de mañana. En estos minutos que tenemos, yo quisiera pedirle a todos aquellos que según los rangos de edades de convergencia estarían invitados a hacer presencia, acto de presencia, es decir, aquellos de 35 años para abajo. Si nos hace el favor de ponerse en pie, puede quedarse ahí donde está, simplemente nos hace el favor de ponerse en pie allí donde usted esté. Yo solo estoy de pie, hermano, porque estoy de este lado, no se preocupe, pero de estar allí estaría sentadito, ¿verdad? Al igual que muchos de ustedes. ¿Verdad? Este es un llamado para aquellos de 35 años o menos, ¿sí? Mire, son varios. Sí, yo creo que es la mitad fácilmente de los que estamos aquí. Yo sé que hay algunos que tienen ganas de levantarse, pero tranquilos. Pues a todos ustedes queremos declararles que serán partícipes de la esencia de lo que Dios estableció en esta casa, que sabrán cómo llevar adelante aquello que Dios estableció en el principio, que podrán discernir el valor de los inicios, y así como esos hijos de los profetas podrán también reconocer el valor de los que fueron modelando a lo largo del tiempo. Y aun cuando ya sean fuertes, y aun cuando puedan construir cabañas con sus propias fuerzas, que también puedan reconocer el origen de las cosas, la sabiduría de las canas y de aquellos que abrieron camino para nosotros, para que cuando el día llegue también puedan decir: ve con nosotros, danos tu bendición, permítenos avanzar, pero acompáñanos, porque de aquí a poco ustedes son los que ya irán desarrollando las cosas que quizá otros hicimos 15, 20, 25 años atrás.
y que también el Señor pueda darles la sabiduría, pero el moverse en la misericordia para reconocer aún la lucha a veces inconsciente que los mayores vamos teniendo a veces sin querer queriendo, de darnos cuenta de que también otros van entrando en este fluir. Porque déjeme contarle una cosita, a veces uno no se da cuenta que los años van pasando. Porque todavía recuerdo cuando yo me consideraba la generación puente, y ahora resulta que uno empieza a darse cuenta que está más de un lado que de otro, ¿eh? Y ya comienza a decir cosas como esta generación de ahora, y uno dice, hey, ¿no estabas del otro lado vos hace poco? A ustedes también les va a pasar. Todo es cuestión de tiempo. Tranquilos. Ahorita pareciera que no, pero mire, tenga misericordia de la generación primera, porque de aquí a 15 años usted va a estar del otro lado y va a encontrar a estos chiquitos, o la mayoría que están allá en el Muna Kids, diciendo, ay, estos de la generación pasada, ¿verdad? Y usted se va a encontrar con que ahora usted es el mayorcito. Es cuestión de tiempo. 10 años, ¿verdad? Sí, en 10 años ya comienza a suceder eso, ¿verdad? Padre, bendecimos a nuestras generaciones. Y esta mañana declaramos, Señor, que tú avivas en nosotros el depósito que estableciste desde el principio. Bendecimos, Señor, la generación puente. Bendecimos los que seguirán, Señor, desarrollando aquellas cosas a las que tú nos llamaste, Señor, desde tiempo atrás. Bendecimos a aquellos que podrán llegar más lejos, que podrán llegar más allá de lo que quizá nosotros pudimos. Padre, pero permítenos, Señor, en la medida de tu gracia, de tu misericordia y de tu favor, acompañarles en este camino, aún modelar, Señor, aquello que tú pides de nosotros y pedirás de ellos también, Padre, y que ellos puedan ser más sabios, que ellos puedan ser, Señor, más hábiles, que ellos puedan ser más humildes y más entendidos aún que nosotros, Señor, que puedan llegar más allá. Padre, que tu nombre pueda ser glorificado, que la semilla, que la simiente profética que estableciste en esta casa, Señor, siga, Padre, proliferándose, creciendo, multiplicándose, Señor, a través de la vida de esta generación que emerge, que avanza, Padre, y que llegará muy, muy, muy lejos. Es nuestra oración, es nuestro anhelo, es nuestro deseo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.